académicos. Doctor Wong, el día de hoy le agradecemos su presencia en el curso y lo dejamos a cargo de la ponencia. Muchísimas gracias, Cintia, por la presentación y siempre agradeciendo al doctor Barriga por su gentil invitación. Vamos a compartir las pantallas de una vez para empezar la presentación. Bien. Bueno, empecemos hablando pues del ojo sano. El ojo sano y el ojo traumatizado definitivamente son cosas totalmente opuestas, ya que si nosotros podemos identificar las estructuras en un ojo sano, en un ojo traumatizado tenemos que saber qué parte va en cada cosa y cómo armar el rompecabezas de estos ojos, que son muy difíciles a veces de tratar y que en algunos casos de traumatismo severo son de un muy mal pronóstico. Pero en general nosotros y nuestro objetivo está siempre en enfocarnos en la integridad del paciente y siempre ver que todo traumatismo ocular puede estar antes el traumatismo general y siempre pensar en el paciente como un integral. El trauma puede ser parte de un trauma mayor, así que siempre vamos a necesitar evaluar al paciente pensando en que primero la vida y luego el ojo. Cuando ya vemos el ojo como tal, hay que ver la preservación del globo y la función visual son lo que nuestro objetivo a tratar. Nosotros acuérdense que siempre somos oftalmólogos, pero somos médicos antes de esto. Y tenemos, como les decía, que evaluar el trauma de forma integral, ya que el trauma ocular, cuando normalmente son muy severos, se relacionan a traumas encefálicos, concusiones, traumas faciales y objetos penetrantes. Entonces siempre hay que hacer ver, cuando vemos un trauma severo, por un manejo interdisciplinario, con cabeza y cuello, con otorrino, con neurocirugía, dependiendo del tipo de trauma. Haz las preguntas correctas siempre en la anamnesis para poder orientarte mejor, siempre identificando la edad del paciente, cómo fue el trauma, si fue un trauma para pensar en un cuerpo extraño, para pensar en un trauma cerrado o abierto, si es que hay algún tipo de quemadura química, si es que fue autoinfligido o no, cuándo, dónde, los síntomas para podernos orientarnos mejor, alergias, medicinas tomadas. Siempre es importante hacer todas estas preguntas antes de pensar en un diagnóstico presuntivo. Empezamos tratando la generalidad del trauma, nos orienta a la clasificación del doctor Ferenc Kuhn, en la cual el BET es la clave de poder decir si un traumatismo es contuso o un traumatismo penetrante. El contuso, pues ya sabemos que no se abre por completo la pared del globo ocular, y si se abre por completo luego de un trauma de contuso, puede ser una ruptura, y si no se abre es una contusión. Si vemos que el objeto es, penetra, mejor dicho, a la órbita, al globo ocular, estamos hablando de un traumatismo penetrante. Si es que entra y sale por la misma herida. Y si entra y sale por otra entrada, mejor dicho, tiene una entrada y una salida diferente, es un trauma perforante. Si el objeto se fue del globo ocular, o sea, entró y salió, podríamos pensar que podría haber algún resto, pero si no salió, buscar un cuerpo extraño intraocular siempre. Esta es nuestra clave para poder determinar cuál es el pronóstico del paciente, para poder pensar si es un trauma severo, si es un trauma que tiene cierto pronóstico visual, y el OTS es una de las guías para nosotros. Acuérdense, estas son todas las variables que entran dentro del OTS. A menor puntaje del OTS es mayor el trauma o es más severo el trauma. Entonces, el OTS de clasificación 1 o 2 son de peor pronóstico y los de 4 o 5 son los de mejor pronóstico. Entre las consideraciones anatómicas vamos a hablar de trauma cerrado y abierto como generalidad, ¿no? El trauma cerrado, ya enfocándonos un poco más en el globo ocular, podemos encontrar diferentes estructuras dañadas en la córnea, en la cámara anterior, en la pupila, el iris, cuerpo ciliar, y podemos encontrar diferentes manifestaciones. Pero ya cuando nos enfocamos en la retina, vamos a buscar en trauma cerrado cambios en el vitrio como hemorragias, avulsión de la base del vitrio, que es algo
patognomónico de un trauma ocular cerrado. Debemos encontrar pigmentos, sinéresis o lesiones. En la retina tenemos que buscar signos de contusión, de desgarros, sangrados, agujeros maculares, desprendimiento de retina o algún tipo de problema vascular. En la coroides hay que identificar hemorragias, rupturas y en el nervio óptico también la posibilidad de una lesión que es más raro, pero que se puede presentar. Entonces aquí tenemos una foto donde evidenciamos un trauma ocular cerrado con pigmento en el vitrio anterior y acá un trauma ocular cerrado en el cual evidenciamos una ruptura de la coroides con un sangrado subretiniano. Estos son solo para hacer una generalidad y ya lo vamos a ir tocando con detalles en un momento. Como consideraciones anatómicas del trauma abierto, siempre hay que buscar un trauma, una herida evidente. En la conjuntiva, buscar esas hemorragias subconjuntivales que son muy densas, muy gruesas, abultadas. En la cámara anterior, buscar si la cámara está muy amplia, pensando en una recesión angular o pensando en un desplazamiento del iris o del cuerpo ciliar, o si están muy estrechos, con ifema, pensando ya en un problema coroideo, tipo una hemorragia subcoroidea. Dentro del iris y la pupila vamos a encontrar generalmente discoria con una dirección clave hacia un lado, que normalmente es el sitio donde entró la herida. El cristalino hay que buscar si es que está o no está, puede ser una faquia traumática. Y en el vitrio buscar hemorragia vítrea, desprendimiento de retina o cuerpo extraño intraocular. Entonces, signos que orientan a la posibilidad de una injuria abierta, quemosis hemorrágica, cámara anterior plana o estrecha, hipotonía, desviación de la pupila o un defecto pupilar aferente positivo. Aquí vemos diferentes traumas y diferentes cosas que podemos encontrar en esos traumas abiertos, ¿no? Buscar esas manchas oscuras, si es que la hemorragia no es tan densa, que nos pueden hablar de exposición de la coroides o una clara exposición con salida de vítreo, como lo vemos arriba a la derecha, la discoria de la pupila sobre la herida, como lo vemos abajo a la izquierda, o signos que nos muestren salida de líquido, como el signo de Seidel que vemos abajo a la derecha. Entonces, nos vamos a enfocar primero en la coroides y el cuerpo ciliar. Cuando hablamos de trauma, hablamos de cuando se traumatiza el cuerpo ciliar, podemos tener un ojo hipotónico. Y esta es la principal causa de un ojo hipotónico, es la ciclodiálisis traumática, en el cual vemos que hay un desprendimiento de las fibras del músculo ciliar y amplía la comunicación de la cámara anterior hacia el espacio escleral y filtra más líquido, entonces causa hipotonía. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Haciendo una gonioscopia podemos ver una zona donde está la ciclodiálisis o donde se hace una recesión angular. Y la ultravideomicroscopía es la que nos puede guiar un poco mejor hacia dónde está la presencia de esta ciclodiálisis. ¿Qué podemos hacer? Tratamientos conservadores con antiinflamatorios. Podemos hacer que esta ciclodiálisis se pegue colocándole láser o ciclopexia o criopexia. O hacer una cirugía en la cual suturamos el cuerpo ciliar, que hace poco en una de las charlas vimos al doctor Arne Vistens en el curso de trauma de verano, cómo suturaba, abría la esclera y suturaba este cuerpo ciliar hacia la esclera y reponía la función de este cuerpo ciliar. O colocando pues algún compresivo como gas, silicón, haciendo una vitrectomía y presionando esta zona para que vuelva a pegar. Otra de las cosas que vemos en la coroides, en los traumas, está la ruptura coroidea que le mostré en una foto hace un momento. La ruptura básicamente es por los traumas contusos como primera causa y se observan líneas circulares alrededor normalmente del polo posterior eh, o comprometiendo parcialmente el polo posterior, pero que tienen ciertas formas características. Se evidencia ruptura de la coroides, de la membrana de Bruch y del EPR, y normalmente no tienen tratamiento porque ya es una lesión que se ocasiona porque se parte la unión de la membrana de Bruch, y
normalmente no se tratan, a menos que en esa zona se genere una neovascularización y se trate con anti-VEGF a posterior. ¿Cómo identificar una ruptura de la coroides? Aquí vemos una foto a color arriba a la izquierda de un traumatismo cerrado, en el cual evidenciamos esta fractura de la coroides y evidenciando unas líneas hipopigmentadas que a lo largo del tiempo se van haciendo hiperpigmentadas. Como vemos que esta es una lesión reciente porque tiene una zona hemorrágica en la parte pegada a la lesión yuxtafoveal y que se evidencia como lineales y circunferenciales alrededor del polo posterior. Acá tenemos otra fractura que fue la que le mencioné hace un momento, ya con una fractura radial, ¿no? Y que tiene una hemorragia antigua, que es una hemorragia alrededor de esta lesión, pero que está en proceso de reabsorción. Evidentemente, las agudezas visuales de cada lesión son totalmente diferentes. En la primera es una mejor agudeza visual, en esta segunda una peor agudeza visual, pero es por la zona de compromiso de la lesión de la ruptura. Otra de las cosas que tenemos terror, tenemos pánico y que compromete la coroides en un traumatismo es el desprendimiento hemorrágico coroideo, en el cual nosotros acá vemos un desprendimiento hemorrágico coroideo de, de una cirugía, que es lo más común, pero el segundo traumatismo coroideo, perdón, la segunda causa de hemorragia coroidea es el traumatismo, y es un traumatismo normalmente muy severo, en el cual se sale todo el contenido ocular y tenemos una pérdida del globo ocular, una pérdida muy severa de visión, y lo cual debemos tratar de evitar, ¿no? Aquí está lo que vemos, ya se está saliendo la retina, se empieza a salir la coroides y para nosotros es una pesadilla, ¿no? Es que es lo que debemos siempre pensar, qué hacer en este momento. A pesar de que sabemos que el desprendimiento coroideo hemorrágico que se asocia a un trauma tiene un pronóstico visual anatómico muy malo y reservado, nosotros debemos pensar en que debemos salvar la integridad del globo ocular. Aunque las técnicas de cirugía de vitro y retina y la instrumentación todo ha mejorado, aún así los resultados en general de un desprendimiento coroideo traumático, hablando de resultados visuales, no es muy bueno, ¿no? Entonces, siempre hay una discusión sobre cuándo operar, si operar de forma temprana o operar de forma tardía, diferida, ya que cada tipo de cirugía tiene sus ventajas. Operar temprano nos puede permitir drenar esto fácilmente o rápidamente, drenar esta hemorragia, que normalmente es una hemorragia muy oscura, muy densa, pero que puede salir en un postoperatorio de una cirugía temprana. Sin embargo, si nosotros la diferimos, el problema es que tenemos que diferirla un buen tiempo, ya que tenemos que esperar que el ojo se enfríe para que estos coágulos que se forman luego normalmente de la primera semana, eh, después de una semana no salen. Tenemos que esperar que se licúen un poco más y tratar de hacerlo a las 2 o 3 semanas. Entonces acá tenemos una presentación en la cual nos muestra cómo poder pensar en drenar estos coroideos, ya que no hay muchas publicaciones sobre el manejo del desprendimiento coroideo traumático hemorrágico, y nos muestra de cómo poner un mantenedor de la cámara anterior, poner viscoelástico y empezar a elevar la presión para tratar de comprimir estos desprendimientos coroideos, hacer la vitrectomía y poner el perfluorocarbono, y luego hacer un drenaje externo en las zonas donde están las hemorragias. Finalizar colocando aceite de silicón. Cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea, como les dije, no hay un manejo estándar. Y aquí el doctor Estanislao Rizzo nos muestra en su artículo de 9 pacientes en los cuales se hizo 2 cirugías. En la primera se hizo el drenaje con perfluorocarbono y le dejaron el perfluorocarbono dentro del ojo. Y luego de eso, en una segunda cirugía, 15 días después,
le quitaron el perfluorocarbono y le pusieron aceite de silicón. ¿Para qué ponerle el perfluorocarbono y dejárselo? Claro, porque esto, como es un líquido muy pesado, nos ocasiona presión sobre las zonas de drenaje y va a seguir drenando durante todos estos 15 días el resto de la hemorragia, con unos resultados bastante aceptables, llegando a mejorar visión en algún porcentaje. Como les decía, en general no es muy buena la visión, a pesar de que se haga la mejor cirugía posible. Y cuando nosotros tenemos perfluorocarbono, pues tienes que adaptar una posición boca arriba permanente para que esto pueda funcionar. Los resultados del doctor Estanislao Rizzo son bastante aceptables para el tipo de patología que estamos viendo. Otra de las cosas ya, o mejor dicho, ahondando más en el tema de la retina, y los traumatismos, pues es lo que más afecta, que es los traumatismos abiertos, los traumatismos cerrados. Hay una variedad de lesiones en la retina y que de pronto no vamos a poder tocar todas a profundidad, pero vamos a ir tocando como que las más importantes. Entonces, primero uno puede encontrar esto que nosotros antiguamente le llamamos el edema de Berlín, pero que ahora la clasificación habla de una retinopatía por contusión o retinopatía contusa, que es el blanqueamiento parcial de la retina, pero que inicialmente se llamaba edema porque pensaban que estaba hinchado, cuando la época del OCT se demuestra que no era una hinchazón, sino que era lesión de los fotorreceptores y que podría ocasionar en un futuro incluso alguna pérdida de visión, pero que normalmente no lo ocasiona. Ahora, luego de un tiempo, en algunas lesiones de este tipo, se llega a pigmentar, como lo ven abajo a la izquierda, y a veces nosotros encontramos en la retina algunas manchitas oscuras, a veces peridiscales, a veces en cualquier otra parte de la retina, y no podemos saber exactamente a qué se relacionan. Y muchas veces son traumas que pasan desapercibidos en la anamnesis, ya que el paciente a veces después de haber tenido este tipo de traumas contusos se olvida. Y nosotros tenemos que ir haciendo una correlación clínica si esto por lo menos fue o no fue. Otra de las cosas que nosotros vemos en el trauma, sobre todo esos traumas bastante severos que llegan a estar muy cercanos al globo ocular, es la corioretinitis esclerotinia, que está descrita pues, por armas de fuego y finalmente lo que ocasiona son hemorragias bastante importantes en el polo posterior en general, en toda la retina, pero que es poco común verlas en la actualidad. Sin embargo, sí debemos hacer el diagnóstico correcto de una corioretinitis esclerotinia, en la cual vemos hemorragias en la retina, preretinianas, subretinianas y en la misma coroides, que nos deben hacer el diagnóstico. Para nosotros tratar esto, normalmente lo que se hace es observación y el manejo del trauma ocular en general, ya sea abierto o cerrado, para poder recuperar la visión al máximo posible. Ya ahondando un poco más en la retina y parte de lo que vemos eh, frecuentemente cuando tenemos un trauma contuso o abierto severo, ya son las lesiones en la retina predisponentes, como un desgarro, como lo ven arriba a la izquierda, o como un desprendimiento de retina, como lo ven abajo a la derecha. Entonces, el desprendimiento de retina traumático es algo de lo que todos nosotros hemos visto en algún momento. El desprendimiento de retina traumático es entre el 10 y el 20% del total de los desprendimientos de retina. Es una urgencia en oftalmología y debemos actuar rápido para el tratamiento. Es la principal causa de desprendimiento de retina en niños y el 70-80% de los desprendimientos de retina traumáticos son en trauma cerrado. Como definición, pues es la separación de las causas de las capas de la retina propias o secundarias al trauma, sea directo o indirecto. ¿A qué nos hablamos directo? Con directo al ojo e indirecto con un trauma que pueda repercutir en el movimiento de la aceleración-desaceleración de la cabeza. Los cambios en el vítreo que se generan en el trauma contuso es porque el globo ocular cambia de forma, y al cambiar de forma hay un acortamiento anteroposterior del globo ocular.
Entonces, cuando se golpea este ojo, cambia a nivel del ecuador y se tracciona la base del vítreo. Entonces, al traccionarse la base del vítreo, se generan las lesiones como la abulsión o como los desgarros en la periferia de la retina, más cercana a la base del vítreo. Cuando este cambia de forma, entonces se produce el desprendimiento del vítreo posterior, la contracción de la base vítrea, se liberan fibroblastos, células gliales y células inflamatorias que causan esta tracción de la retina. Y peor aún si es que hay unas adherencias patológicas, como haya un tuft en la retina o haya un unas adherencias anormales por cicatrices. Entonces, el trauma puede acelerar los cambios vítreos que ya están presentes, porque acuérdense que siempre va a haber cambios en el vítreo en las personas adultas mayores, en los miopes altos, y uno piensa que inmediatamente al trauma uno puede ver estas lesiones predisponentes, digamos un desgarro, una avulsión de la base del vítreo. Pero sin embargo, se ha visto que las lesiones de la base del vítreo después de un trauma se pueden ver hasta un mes después del incidente. Entonces, tenemos que chequear siempre, por lo menos hacerle un seguimiento cuando hay un trauma, ya sea contuso en este caso, porque los penetrantes pues, son quirúrgicos, la gran mayoría, por no decir todos. Y cuando es un traumatismo contuso, pues sí debemos hacerle una observación durante el primer mes para que no se nos pase una lesión que pueda llevarnos a un desprendimiento retinal. Si el DVP avanza en las primeras semanas post-trauma, entonces el riesgo de desgarro, de diálisis, es cuando se contrae la base del vítreo. Y cuando se desgarra muy posterior, que es raro, porque sí existen desgarros muy posteriores, cercanos a la arcada o sobre la mácula, eh, usualmente no son comunes y se dan más en pacientes más jóvenes, en los cuales el vitro está muy adherido, digamos niños o adolescentes. Entonces, aquí tenemos un estudio pediátrico en el cual el tipo, extensión y severidad del desprendimiento de retina fueron similares en el trauma ocular abierto y cerrado, pero se ve que, o mejor dicho, los mecanismos los cuales ocasionan este tipo de desprendimiento eh, demuestran que es la deformación del globo ocular secundario al impacto. Ahora, este es un estudio interesante que nos habla de la velocidad en la cual la onda de choque, la presión negativa y la inercia, a partir de qué velocidad empiezan a hacer más daño. Entonces se demostró que un impacto de 50 metros por segundo es considerada de alto riesgo para romperse la retina, ya que cuando el ojo se descomprime, la presión negativa y la inercia traccionan la retina. Y eso es parte del cambio mismo de la forma del globo ocular. Cuando hay una ruptura, la cosa cambia, ¿no? Cuando hay una ruptura o un trauma penetrante o perforante, se contrae la zona del vítreo, en la zona de la apertura, porque se forman tractos fibrosos. Y estos tractos fibrosos se forman a partir del cuarto o quinto día de la injuria, liberando células del epitelio pigmentario. Acuérdense, las células del epitelio pigmentario pueden generar membranas encima de la retina, tienen células inflamatorias. Entonces, aquí se puede desprender por dos causas. Uno, que se meta el vítreo en la herida, que haga proliferación fibrocelular y que finalmente se genere tracción en la base del vítreo. Y la otra es la acción tangencial que generan las membranas hiperretinianas al liberarse estas células inflamatorias dentro de la cavidad vítrea y generen una ruptura de la retina. Entonces, en trauma ocular, cuando evaluamos segmentos, anexos, tenemos que ver dos cosas. Si los medios están transparentes, se puede ver la retina. Si los medios no están transparentes, tenemos que tener ya ayuda de una ecografía, de una tomografía, de una resonancia o de un potencial visual evocado para poder pensar en un pronóstico y ver si se debe operar o no. Normalmente nosotros somos de la escuela de Ferenc Kuhn y hasta los NPLs los operamos, ya que realmente nosotros no podemos dejar que los ojos traumatizados, aún así tengan no percepción de luz, no sean operados si fuera necesario, ya que muchos de ellos pueden recuperar visión.
Cuando el trauma no es penetrante y tenemos un retinólogo a la mano, eh, pues que lo maneje de una vez el retinólogo de forma primaria, pero si el desprendimiento de retina lo tiene y no tiene retinólogo, hay que derivarlo para cirugía con el mismo. Si el trauma es penetrante o perforante, ¿qué debemos hacer? Si tenemos desprendimiento de retina y no tenemos retinólogo, lo que debemos hacer es una adecuada reparación primaria de la herida y luego remitirla al retinólogo. Y si tiene DR y tenemos un retinólogo a la mano, pues lo que debemos hacer es enviarlo para ya de una vez una reparación completa e inmediata para evitar más problemas a futuro. Las hemorragias vítreas con el trauma, se ha evaluado que en los pacientes que tienen DVP y DR, casi la tercera parte tienen hemorragia vítrea de los traumas severos. Entonces, eso complica normalmente el desprendimiento de retina, ya que tiene otros factores que ocasionan o que predisponen a la proliferación vitreoretiniana. El desprendimiento de retina en trauma abierto es común que afecten parcialmente el polo posterior y que tengan un menor pronóstico visual y anatómico que los traumas contusos, sino que la estadística es bastante variable, en los cuales en este artículo de 10 años de revisión en Newark, nos muestra de que entre el 3,4 y el 72% de los traumas abiertos desarrollan desprendimientos de retina. Entonces, realmente, como les digo, es cuestión de detectarlo a tiempo, de hacerle un seguimiento correcto eh, y tratar de hacerle seguimiento el primer mes. Dice este artículo entonces que el doctor Dean Elliott describe que el desprendimiento de retina traumático, el 29% se presenta en el total de traumas abiertos, el 27% en las primeras 24 horas de trauma abierto, el 47% en la primera semana y el 72% en el primer mes. El 53% de los desprendimientos de retina traumáticos no son diagnosticados sino hasta una semana después del trauma. Y normalmente, ¿por qué? Porque a veces hay una opacidad de los medios que no permite ver adecuadamente las lesiones periféricas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que tengan un desprendimiento de retina traumático y tengan mayor probabilidad de que se desprenda la retina? Mejor dicho, ¿quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de tener un desprendimiento de retina traumático luego de un trauma? Los que tienen hemorragia vítrea, los que tienen mayor tamaño de la lesión y los que tienen menor agudeza visual. Cuando hablamos de las lesiones que predisponen al, al desprendimiento de retina traumático, entonces son las lesiones propias normalmente del vítreo y de la retina periférica. La avulsión de la base vítrea es patognomónica de un trauma normalmente contuso. Las laceraciones retinianas en el sitio de impacto cuando hay un trauma penetrante, debemos pensar que si es pequeña podemos hacerle láser, pero si es muy grande debemos hacer ya una cirugía con una corioretinectomía profiláctica para tratar de evitar la probabilidad de que se desprenda por un PBR. Podemos tener agujeros retinianos, ya sea inmediatos por el mismo trauma o luego de muchos días por un agujero necrótico en el sitio de impacto. Igual el tratamiento es el mismo, el tratamiento es con láser. Si tenemos diálisis retinianas, que es la desinserción de la retina en la hora serrata, ¿no? Normalmente el manejo es con láser porque son más lentas en progresión, pero si nosotros vemos que ya es muy grande y se está desprendiendo la retina, es mejor operar. Y se ha evaluado que para las diálisis el cerclaje escleral es la mejor oportunidad de tratamiento, más incluso que la vitrectomía. Los desgarros sí son de alto riesgo y hay que tratarlos rápidamente con láser o crioterapia si es muy anterior. Y si vemos que hay un desgarro con un desprendimiento, aunque sea focal, que ha sido traumático, ya que normalmente son muy violentos, se debe poner un cerclaje parcial. Acá, como les mostraba hace un momento, este es un desgarro de la retina. Y dentro de la posibilidad de cirugía para un desprendimiento de retina traumático hay muchos interrogantes. ¿Qué hacemos? ¿O qué tipo de cirugía hacemos? ¿Le ponemos gas, silicón? ¿La hacemos combinada con catarata? ¿Le ponemos láser o crioterapia? ¿Y cómo prevenimos el PBR? Entonces, dentro de las controversias en el manejo, hay muchas controversias.
y vamos a ir tocando algunas. El cerclaje escleral, por ejemplo, reduce el diámetro ecuatorial y disminuye la tracción de la base vítrea. Entonces, luego de que nosotros reducimos la vitrectomía con la vitrectomía las tracciones AB interno, con el cerclaje escleral podemos reducir las tracciones AB externo. Entonces, ¿es necesario realmente un cerclaje escleral más vitrectomía o una vitrectomía sola en un trauma, en un desprendimiento de retina traumático? Entonces, primero hay que evaluar si le vamos a hacer una vitrectomía, en teoría simple, porque no hay una vitrectomía simple. El trauma abierto o cerrado, si es abierto y hay incaseración vitrea en la herida, hay que ir viendo cuál es el manejo a tomar. Entonces, ¿qué empezaron a describir? Que muchos estudios pues se benefician la colocación de un segmento escleral en el trauma abierto. Eh, Finalmente dicen que colocando un cerclaje escleral ah, podemos tener un mejor resultado visual y anatómico en adición de una vitrectomía, ¿no? Entonces, normalmente si tenemos un desprendimiento de retina traumático, sí se recomienda un cerclaje en 360 grados. ¿Y por qué? Porque es frecuente la contracción de la base del vítreo, además de la vitrectomía. Cuando tenemos un cuerpo extraño intraocular, entonces tenemos que ver si el trauma es penetrante o perforante, debemos asegurarnos haciendo pruebas previas, sea las que hemos descrito, ecografías, tomografías, para ver la posición del cuerpo extraño intraocular, ya que de confirmar que hay un cuerpo extraño intraocular debemos hacer una vitrectomía para poder quitarlo. Y sobre todo si sospechamos que es un cuerpo vegetal contaminado o si tenemos signos tempranos de endoftalmitis, debemos actuar de inmediato. En el tiempo de la extracción, hemos encontrado diferentes estudios, pero este es un estudio curiosísimo en el cual eh, describe el doctor Flynn que al principio, o mejor dicho, los tiempos, ¿lo quitamos temprano o lo diferimos? Entonces, ¿qué vieron en las diferentes recopilaciones de estudios? Primero, que remover el cuerpo extraño de forma temprana, colocar antibióticos sistémicos, ¿no? eh, podía tener un buen pronóstico. Pero cuando fue la guerra con Afganistán, Collier demostró que dejando el cuerpo extraño intraocular, pero manejándolo con con antibióticos sistémicos, pero haciendo el cierre primario, y luego mandándolo al retinólogo para que pueda ser operado para sacar el cuerpo extraño que de entre 2 y 3 semanas después, también tenían un buen pronóstico. Entonces, aquí lo importante en un cuerpo extraño es cerrar la herida primaria, y colocar antibióticos. Entonces, los antibióticos profilácticos normalmente los vemos o los inyectamos o los ponemos cuando sospechamos de que el cuerpo extraño puede haber causado un problema inflamatorio, ¿no? Siempre ver si es un trauma abierto o cerrado, la posibilidad de una endoftalmitis en un trauma cerrado es mucho menor. Si es penetrante, buscar el cuerpo extraño intraocular y tratarlo con una vitrectomía temprana. Mm, la vitrectomía en el desprendimiento de retina traumático también es otro causal de discusión si lo hacemos de forma temprana o de forma tardía. En 1972 se recomendó la vitrectomía luego de evaluar ojos enucleados postraumáticos en los cuales se encontró tejido fibroblástico en las zonas de hemorragia vítrea. Entonces, si nosotros vemos hemorragia vítrea, inflamación vítrea severa, sospecha de endoftalmitis, un trauma penetrante o perforante, una ruptura del cristalino, una proliferación vitreoretiniana, un cuerpo extraño intraocular o un desgarro gigante, debemos pensar en una vitrectomía. Aquí les muestro unas fotos cortesía del doctor Martín Charles, en las cuales se hace una vitrectomía por un desgarro gigante traumático, en la cual su sistema de visualización es maravilloso. Vemos cómo
remueve todo el vitrio con o la gran mayoría del vitrio con una vitrectomía posterior, y le deja gas a este desgarro gigante. No todos los desgarros gigantes son silicones. Entonces le ha puesto, miren cómo hace un rasurado de la base vítrea. Algunos están a favor en este tipo de lesiones tan grandes, de hacer una colretinectomía profiláctica. Algunos lo dejan para una segunda cirugía. Pero en este caso, como era tan reciente, vieron que es un desprendimiento de retina tan móvil, el doctor Charles decidió dejarle gas, y este fue el resultado a las 3 semanas postoperatorias y este a los 4 meses postoperatorios. Un resultado espectacular, lo cual demuestra que muchas de los desprendimientos de retina, aún así tengan lesiones muy grandes, manejados a tiempo, pueden tener un pronóstico muy bueno. Entonces, definiendo si hacemos una vitrectomía temprana o tardía, ¿cuándo debemos pensar en una vitrectomía temprana? Si sospechamos endoftalmitis, si tenemos un cuerpo extraño con un alto riesgo, como les dije, vegetal, contaminado, y un desgarro gigante, pues para prevenir más PBR, ¿ya? Al hacer una vitrectomía temprana disminuimos el riesgo de proliferación celular y bacteriana intraocular, tratando de operar antes de las 72 horas. Entonces, mayor probabilidad de hemorragia severa con congestión, eso sí lo vamos a tener, porque todas cirugía que se quiera hacer inmediata a un trauma, siempre va a tener mayor riesgo de sangrado. En cambio, algunos están a favor de hacer la vitrectomía diferida. ¿Qué es lo que pasa? Se puede hacer 1 o 2 semanas después del evento. Sin embargo, en cuáles está más o menos indicado hacer una vitrectomía un poco más diferida, cuando tenemos un trauma perforante, ya que tenemos que esperar que la zona perforada, o sea, la segunda perforación, cierre parcialmente, porque normalmente están más cercanas al polo posterior y entrar para esa zona es mucho más difícil. Si tenemos una hemorragia vítrea sin desprendimiento de retina, eh, pero realmente la recomendación está en tratar de entrar normalmente lo más temprano posible. Entonces, ¿qué es lo que se vio en estos artículos de discusión, en los cuales el tiempo de la vitrectomía es materia de discusión? Y como les decía, nosotros seguimos la escuela del Dr. Kuhn, en la cual en traumas abiertos, severos, tratamos de entrar a una vitrectomía más temprana, ya que a pesar de que tenemos un riesgo mayor de sangrado, de complicación de la herida, eh, hay mayor incidencia de PBR cuando lo tratamos más o más tardío. Entonces, el PBR muchas veces es inmanejable para un redesprendimiento de retina, y eso nos puede llevar a complicaciones a largo plazo. Este es otro estudio en el cual vemos que el- la cirugía más cercana, normalmente, o mejor dicho, el manejo más común es hacerlo luego de 2 semanas del trauma, pero por ciertas descripciones, ¿no? Porque se cuidan un poco más para esperar que se desprenda el vitrio, para esperar que disminuye el riesgo de la hemorragia, ¿no? Pero sin embargo sí se evaluó una gran cantidad de PBRs, como les había comentado hace un momento, y esto nos lleva a tratar de hacer vitrectomías tempranas en injurias abiertas, porque nos lleva a un mejor resultado anatómico y funcional, a pesar de que nos corremos el riesgo de la hemorragia. Bien, este es un artículo similar. Entonces, el aceite de silicón. Nosotros no, para manejar aceite de silicón lo dejamos o lo tratamos de dejar para los casos más difíciles. Para traumas perforantes muy posteriores tenemos la ventaja que las bacterias no se multiplican en el silicón, que previene un desprendimiento tipo isquémico o protracción, y que mantiene la cavidad vítrea para el seguimiento. El único problema del silicón es que toca sacarlo y hacer una segunda cirugía. Entonces, si nosotros preguntamos al doctor Kuhn
si es que realmente hay que poner aceite de silicón, y normalmente, como los traumas oculares son muy severos, la respuesta generalmente sí. ¿Qué comparamos aquí, o qué se comparó en este estudio? El uso de silicón de 1000 o de 5000 para el uso de vitrectomías con desprendimiento de retina traumático. Y la evidencia presenta pues que realmente el resultado anatómico, independientemente del silicón usado, es similar, sino que pues para los retinólogos en general el silicón de 5000 es un poco más difícil de sacar, es más denso y se demora mucho más para sacar. Entonces realmente para nosotros usar uno de 1000, uno de 5000, cuando pensamos en usar uno de 5000, cuando pensamos que ese el silicón se va a quedar dentro del ojo todo el tiempo posible. Pero normalmente, por mi parte, por lo menos, uso entre 1000 y 1300 casi todo el tiempo. Aquí justamente les quiero mostrar una lesión del polo posterior luego de un trauma contuso, que son de los lesiones más difíciles de manejar. Miren dónde está la lesión descrita, está exactamente en el polo posterior. Se manejó con aceite de silicón. Es un paciente joven de 17 años, 20-200, un trauma con puño. Y miren cómo está ese polo posterior. Esto es muy difícil de manejar, el pronóstico visual es muy, muy reservado. eh, Se pudo manejar adecuadamente, pero no es el común denominador. Miren cómo queda este paciente después de haber sido operado, con un polo posterior bastante aceptable para la severidad del trauma. El implante de lente intraocular, esto ya es para motivo de otra charla probablemente, porque ver si hacemos la cirugía combinada o no y colocar el lente intraocular en primera instancia o no. Depende mucho del compromiso macular. Si la retina está desprendida y está desprendida la mácula, pues colocar un lente intraocular en una primera cirugía creo que es poco viable, ya que el cálculo del lente intraocular no es el más adecuado. Sin embargo, colocarlo en primera cirugía pues tiene sus ventajas, ¿no? Como una rehabilitación visual temprana, una necesidad de cirugía única, pero el problema es que normalmente no nos llegan los desprendimientos de retina traumáticos tan cercanos, o mejor dicho, tan rápido, y normalmente cuando llegan ya hasta la mácula está comprometida en la gran mayoría de los casos. Entonces debemos, por lo menos por mi parte, trato de colocarlos en una segunda intención. Y así podemos hacer un cálculo mejor del lente intraocular si es que fuera necesario. El PBR es la principal causa de o el principal factor asociado a baja visión. Y cuando se presenta realmente es muy complejo de manejar, ya que nos puede hacer un desprendimiento de retina en cualquier momento y es complejo el manejo posterior. Los factores de riesgo para PBR son los mencioné hace un momento: heridas penetrantes, hemorragias vítreas, mayor tiempo de espera, cuando hay ruptura del cristalino, cuando son heridas muy grandes o cuando hay una inflamación intraocular persistente. Entonces, tenemos manejo con diversas cosas, aparte de la vitrectomía, quitando estas membranas que están desprendiendo la retina o redesprendiendo la retina. Las medicaciones antiinflamatorias como triamcinolona, como 5-fluoracilo o mitomicina C, intravítreos, nos ayudan a que esto no se genere de forma tan importante. Y como les comentaba, la correoretinectomía profiláctica, que es quitar la coroides y dejar esa esclera pelada para que no se generen más factores de crecimiento de células que contraigan esta retina. Para el manejo quirúrgico, pues debemos reservar las retinectomías como segundos procedimientos. Esto ya es una decisión que se toma en el momento, ya que tenemos que poner diferentes probabilidades de que la retina pegue. Digamos, si estamos en plena cirugía y no pega, ahí es donde tenemos que empezar a cortar.
Y otra de las causas, y ya por horas del tiempo debemos ir adelantando un poquito más, está la endoftalmitis traumática. La endoftalmitis traumática es la complicación más devastadora del globo ocular, y la traumática es inmediatamente la segunda más frecuente después de la postquirúrgica. Para que tengan una idea, las incidencias de la cirugía de endoftalmitis postquirúrgica va entre el 0,03 y el 0,2%, y la traumática sí tiene una incidencia muy variable, de 0 a 16,5%, llegando en áreas que se puede demorar el paciente en llegar a una cirugía hasta un 30%. Entonces, si nosotros recibimos un paciente en un área rural, hay alta probabilidad de que sea un cuerpo extraño vegetal, y segundo, que pueda tener endoftalmitis. Entonces, los manejos cambian. Dentro de epidemiología, como les decía, de 0 a 16%, pero este 0 es el estudio de Collier que les mostré, que cerraban las heridas temprano y que remitían rápidamente ya con antibióticos sistémicos. Entonces, esto puede hacer una diferencia en el resto de estudios. Entonces, los factores de riesgo para que puedan tener endoftalmitis está el hecho de que tengan un cuerpo extraño intraocular, sobre todo vegetal, sobre todo contaminado, el mayor tamaño de la herida. Miren esta herida grande, esta herida se causó con estas cosas que cortan el césped y voló una piedra hacia el interior del ojo y que ocasionó una herida de gran tamaño con salida de vitrio. Pues este tipo de heridas tienen mayor probabilidad de endoftalmitis. Una herida contaminada, como les decía, un retraso en la reparación de la herida. La reparación de la herida debe hacerse 12, máximo en las primeras 12 horas. ¿Ya? Después de eso, aumenta la probabilidad que tengas endoftalmitis. Si tienes ruptura de la cápsula y sale material cristalino, también hay un mayor riesgo por el proceso inflamatorio. Y si hay un retraso en la extracción del cuerpo intraocular cuando es contaminado. Entonces, en este estudio que se realizó en el 2017 en China, nos muestra estas 4 cositas. Primero, el, el, la herida abierta debe cerrarse en menos de 12 horas. Segundo, que si vamos a hacer una vitrectomía, la vitrectomía debe ser en menos de 24 horas para poder tener mejor pronóstico visual. Tercero, que la herida, mientras más grande, mayor probabilidad de que las cosas no salgan bien. Y mejor agudeza visual, mejor pronóstico visual. Dentro de los gérmenes más frecuentes, no son los gérmenes del postoperatorio, que son los estafilococos, los estreptococos o el propinebacterium, sino que aquí ya se amplía un poco más el rango de gérmenes, en los cuales ya tenemos bacillus, clostridium, pseudomonas o hongos, y esto nos hace más agresivo la endoftalmitis a globo abierto. Entonces debemos buscar el cuerpo extraño siempre, hacer la documentación con fotos, con ecografías, con algo que nos pueda demostrar el estado del ojo para poderle decir al paciente cuál es su pronóstico visual. Tomar la muestra siempre que tenemos una endoftalmitis, ya sea postquirúrgica o postraumática, ya que esto nos va a hacer la confirmación del germen. Aún así salga negativo y la clínica salga positiva, pues debemos manejarlo como una endoftalmitis. Acuérdense que los exámenes directos salen rápido, los cultivos se pueden demorar un poco más y el antibiograma entre 3 y 7 días normalmente. Los antibióticos sistémicos e intravítreos se ha demostrado que son súper efectivos para el control de esto. Entonces debemos pensar en darle antibióticos sistémicos, normalmente si no son alérgicos a nada, yo les doy moxifloxacino oral, si toleran bien la vía oral. Si no, los mismos antibióticos que inyectamos intravítreo, que normalmente es vancomicina y ceftazidima, nos pueden ayudar. Si sospechamos de un hongo, ya debemos inyectar algún tipo de antifúngico diferente que tengamos a la mano, sea anfotericin B, sea voriconazol. La cirugía de cierre temprano, como les decía, debe hacerse siempre en todas las heridas abiertas, y luego vitrectomía en todos los casos de endoftalmitis. Algunos piensan que en las endoftalmitis traumáticas se puede incluso manejar como una endoftalmitis posoperatoria, que puedes esperar, que puedes inyectar antibióticos, pero en las endoftalmitis traumáticas no.
se ha demostrado que todos deben ser operados. El uso de antimicrobianos, ya sea vía endovenosa o vía oral, intravítreos y tópicos, tal y como se los había descrito hace un momento. Los tratamientos originales del IBS, vancomicina y amicacina, se fue cambiando por la toxicidad de la amicacina a ceftazidima. Si sospechamos anaerobios, clindamicina, si sospechamos hongos, anfotericin y voriconazol, y el hecho de colocar corticoides intravítreos puede entrar en discusión, ya que algunos colocan, algunos no. Aquí están las diferentes preparaciones de los antibióticos, que eso, las tablitas debemos siempre tenerlas a la mano. Los diferentes tipos de antibióticos, antifúngicos y medicamentos que se deben o se pueden colocar intravítreos. El IBS fue un estudio bastante antiguo, pero fue el primero que demostró la necesidad de hacer vitrectomía para una endoftalmitis. Sin embargo, las tecnologías han ido cambiando. La vitrectomía que se hizo en estas IBS era una vitrectomía central y más centrada en una vitrectomía anterior por el tipo de máquinas que había en ese momento. Concluyeron que los antibióticos sistémicos no mejoran el resultado y que la vitrectomía solo es indicada en ojos con percepción luminosa. Sin embargo, todo ha ido cambiando con el tiempo y cada vez salen más artículos que hablan del manejo temprano y hacer una vitrectomía completa y temprana para una endoftalmitis, ya sea posoperatoria o sea postraumática. ¿Por qué hacer vitrectomía? Porque aumenta la oxigenación, hay más tejido para análisis, reduce la carga de elementos inflamatorios, reduce la incidencia de la severidad de los problemas posoperatorios y reduce el tiempo de enfermedad. Siempre nos dijeron en cirugía, absceso drenado, absceso curado, y eso es prácticamente lo que hace la vitrectomía en la actualidad. Reduce el riesgo de poder hacerla, mejor dicho, el hecho de la vitrectomía temprana reduce el riesgo de no poder hacerla, ya que a veces se puede complicar por opacidad de los medios. Entonces, ¿qué cambios del IBS al actual? Que la vitrectomía ahora es completa, que la tecnología con incisiones pequeñas es cada vez mejor, ¿no? Pasamos de un sistema 18-20 a un 23-25-27. Hay que tratar siempre de remover la hialoides posterior y de infundir antibióticos o eh, antisépticos en infusión. Entonces, en algunos ponen vancomicina, algunos ceftazidima, pero los japoneses empezaron a cambiar un poco el paradigma de los antibióticos e inyectaron iodopovidona diluida. Y hasta ahora ha ido con unos resultados bastante buenos en diferentes partes del mundo. Personalmente lo estamos haciendo igualmente en los pacientes con endoftalmitis. Y es bastante práctico e interesante, ya que eso se inyecta a la infusión y esto se tiñe completamente de un color amarillento, que es el propio de la iodopovidona, y nos sirve para limpiar la cavidad. El cuerpo extraño reticular es lo que habíamos conversado hace un momento, ¿no? Los vegetales son muy de alto riesgo, se encuentran bacilos que son de una evolución muy agresiva, y el cuerpo extraño metálico en general, en las endoftalmitis traumáticas, la gran mayoría son metálicos. Este es el manejo final, el recomendado para una endoftalmitis, ¿no? Traumática. Si nosotros vemos una adecuada visualización de medios y tenemos una sospecha de endoftalmitis traumática, debemos hacer una muestra, colocar antibióticos y observación muy cercana para tratar de pensar en una vitrectomía relativamente temprana. Con esto termino la presentación. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor Carlos Wong. Ha sido una clase estupenda, ¿no? Lleno de nuevos conocimientos para nosotros, sobre todo los residentes, ¿no? Que estamos en busca de nuevos conocimientos, nueva información. Doctor Barriga, doctora Charca, ¿algún comentario, por favor, para el doctor Wong? Gracias, Cintia. En realidad, extraordinaria tu clase, Carlos. He sido testigo de la evolución de tu trabajo y realmente estás haciendo cosas muy, muy buenas. Esta es una clase ya de alto nivel, te digo que debo compartir con los
la mayoría de chicos, que es gente joven que recién está conociéndote. Esto es un trabajo de años y estás logrando realmente tus objetivos. Carlos, te felicito, ha sido una clase muy buena. Yo quería compartir una reflexión que ya me parece haberla hecho antes en el curso, pero la ratifico acá para enfatizar lo que dijiste en una de tus primeras diapositivas, ¿no? El oftalmólogo que trata trauma ocular no solo es retinólogo, no solo es glaucomatólogo, no, tiene que ser de todo. Es curioso, ¿no? Una especialidad que requiere tantas competencias, destrezas quirúrgicas, tiene que hacer de todo lo que aprendió en la oftalmología cuando era residente en el momento de su trabajo habitual, ¿no? Hablabas de la necesidad de siempre revisar cómo está la integridad del globo ocular, conocer la anatomía, conocer los procedimientos, escuchar hablar a un retinólogo de hacer gonioscopías resulta extraño, y sucede pues que en esta especialidad es imprescindible, ¿no? Porque cuando uno ve un ojo traumatizado no hay duda de que puede haber algún daño también a nivel del globo ocular, bueno, en el ángulo camerular. Nos ha pasado a nosotros, te cuento, hemos podido atender en alguna oportunidad pacientes politraumatizados con compromiso ocular. Nos hemos enfocado en el hemovitrio, en la retina, y el paciente tenía además un severo compromiso del ángulo que pasó inadvertido por varios días hasta que nos dimos cuenta que la razón por la cual estaba con hipertensión ocular es que tenía un receso angular traumático por el trauma que había recibido, ¿no? Así que esa es mi reflexión para los chicos, ¿no? Me gustaría tu comentario, pero creo que no hay duda que un oftalmólogo dedicado a trauma ocular como tú tiene que dominar casi todos los aspectos de la oftalmología, ni qué decir de la reconstrucción que viene después del manejo de la retina. A veces te toca a ti también hacer parte de ese tratamiento, ¿no? Porque pues no se puede esperar al oftalmólogo cirujano plástico ocular. A veces hay que, sobre la marcha, luego determinar lo que corresponde al globo ocular, terminar con los anexos hasta que lo pueda ver un especialista en cirugía ocular. ¿Qué piensas tú, Carlos? ¿Qué te parece esta reflexión? Doctor Barriga, yo creo que definitivamente, y le agradezco su comentario y sus palabras, porque realmente sí estamos haciendo una labor muy fuerte con la Panamericana de Trauma en la actualidad. Siempre bienvenidos todos los que quieran colaborar con el trauma ocular en general. Y yo creo que sí, es una especialidad bastante íntegra que estuvo manejada por retinólogos mucho tiempo y que estamos tratando de abrir un poco este tema a que todos puedan manejar esto y manejarlo por especialidades, que todos puedan ir integrando cada cosa y aprender incluso más cosas de los que manejan, digamos, más segmento, más glaucoma, porque uno va aprendiendo en este ámbito del trauma ocular, que si uno no conoce la anatomía normal, vas a desconocer la anatomía patológica. Y en un trauma ocular se distorsiona tanto la anatomía, o en algunos casos por lo menos, que uno a la hora de reconstruir puedes tener problemas. Claro. Entonces, si nosotros conocemos bien la anatomía ocular y sabemos un manejo completo del globo ocular, podemos lograr más cosas que desconociendo esto. Entonces, siempre hay que aprender las cosas básicas, siempre hay que saber dónde está cada estructura del ojo para poder nosotros pensar en qué problema estamos a punto de tratar. Así es. Sí, yo recuerdo muy bien cuando estabas en los pininos de llevar adelante esto de la Asociación de Trauma Ocular, que comentamos, ¿no? Este hecho, que esto iba a ser algo que iba a comprometer a varias especialidades, porque no era solamente en materia de retinólogos, ni mucho menos. Estaban comprometidos los cirujanos plásticos oculares, reconstructivos, los glaucomatólogos también, los neurooftalmólogos también. Así que no cabe duda, esto conviene
saberlo, porque a veces por la sistematización que es necesaria hacer cuando uno aprende y dividir las cosas en partes, como lo hacemos en un curso, pareciera que hubiera la división, ¿no? De que el trauma de retina solamente lo ve el retinólogo, y no es así, lo tiene que ver el oftalmólogo que atiende al paciente traumatizado, ¿no? Ya la reparación, el seguimiento de estos pacientes puede estar a cargo del especialista, pero es el oftalmólogo que recibe al paciente, sea quien sea, que tenga la especialidad que tenga, el que debe manejar en un primer momento estos casos, ¿no? Así que, bueno, yo de mi parte te felicito. Creo que hay algunas preguntas en el auditorio. Gracias, Carlos. Ya confirmé que Hugo está el miércoles y jueves programado. Vamos a confirmarte si es posible tenerlo presente en esos días para invitarte definitivamente para Con todo estar en el gusto. panel de